Continuando con nuestra serie de webinars, el día de hoy vamos a compartir los que son las tendencias del e-learning. También vamos a compartir los que son los diferentes consejos y trucos y casos de éxitos de nuestros clientes. Mi nombre es Armando Sánchez, el día de hoy seré el moderador de nuestro webinar y el día de hoy estaremos tocando el tema de cómo crear un entorno virtual de aprendizaje efectivo en inglés. Para ello, el día de hoy nos está acompañando el doctor Allen Quesada Pacheco, director de la Escuela de Lenguas Modernas de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo a todos y todas desde Costa Rica y espero que este webinar pueda llenar sus expectativas. Como les dije, pues este webinar está basado en la experiencia de más de 25 años utilizando la tecnología. Hoy en día las tecnologías de la información y comunicación pues se han convertido en una herramienta habitual para poder transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que vamos a dar inicio. Aquí algunos objetivos, identificar algunas herramientas de iSpring para la creación de una estructura, interfaz, flujo de aprendizajes y contenidos de un entorno virtual de aprendizaje y mostrar algunas actividades para practicar un idioma extranjero, en este caso el inglés. Identificar diferentes tareas auténticas con diferentes contenidos, incorporar escenarios y simulaciones con actividades gamificadas y por último mostrar algunos instrumentos de evaluación formativa y sumativa. Antes de dar inicio, digamos, a lo que es ya propiamente el diseño, a mí me parece, y desde la academia, a mí me parece que estos conceptos, y hay que tener muy claro la parte conceptual, teórica, de los procesos de enseñanza y aprendizaje antes de implementar la tecnología. La tecnología debe ser un instrumento, un medio para llegar a cumplir los objetivos. Así que un primer término que tenemos es la hipermedia. Esto pues se construye, ¿verdad? De dos términos, el hipertexto y la multimedia. Ejemplos, digamos, de este concepto hipermedia, pues son los documentos interactivos que uno llama interactivo, donde puede haber texto y puedan haber enlaces para otros documentos que tengan o no multimedia, algún tipo de audio, de video, y que puedan entrelazarse entre sí. Este concepto de hipermedia, pues, es lo básico, ¿verdad? De la Internet, poder ir de un lugar a otro y navegar para obtener la información que queremos. Otro concepto importante es el e-learning, que en este caso es el uso de la Internet o de la web, ¿verdad? Y otras tecnologías para dar algún tipo de instrucción. Y tenemos los entornos virtuales de aprendizaje, los EVA, que son espacios educativos donde se aloja información en la web y es un tipo de repositorio. En este caso, tenemos la evolución de la educación a distancia, que me parece que es importante tener ese conocimiento previo de dónde venimos. Tuvimos una primera generación que fue el servicio postal. Aquí, no sé si muchos, pero en mi caso particular, ahí en los 80s, yo aprendí a dibujar por medio de servicio postal. Aparecía en el periódico, ¿verdad? Un anuncio donde uno enviaba pues la correspondencia a Estados Unidos, en este caso, donde yo quería aprender a dibujar
y cada mes me llegaba una unidad, yo la hacía, lo enviaba, recibía, pues ese tipo de enseñanza por correspondencia, 60s, 70s y 80s aquí en Costa Rica, pues fue una forma de poder aprender. Tenemos una segunda generación, la enseñanza ya multimedia, donde la radio, la televisión y los videos, pues se comenzaron a ser aplicados a la educación. Una tercera generación, ya la enseñanza telemática, donde entra la intermedia, los hipertextos, donde entra ya la computadora. Y la cuarta generación, que es la enseñanza e-learning, donde ya tenemos campus virtuales, entornos virtuales, redes sociales. Algo interesante de esta cuarta generación es que desde la tercera, podríamos decir que se llamaba la web 1.0. Después, en esta cuarta generación ya tenemos la web 2.0 y es donde tenemos las herramientas que se llaman web 2.0, que son las colaborativas y que hay un poder que se le da al usuario, no solamente ya de consumir información, sino que de crear y colaborar para crear información. Y estamos en un punto en el que ya vamos, o estamos en muchos casos, en muchos países, en la quinta generación, que es ya cuando se utiliza la inteligencia artificial, se está utilizando para esa toma de decisión de ciertos aprendizajes, donde tenemos ya información personalizada para los usuarios y los estudiantes y donde se adapta los contenidos a las necesidades de cada uno de los usuarios. Así que vamos ya para esa quinta, o estamos en esta quinta generación. Y aquí vamos ya con respecto a la creación de una plataforma, un entorno virtual de aprendizaje, el EVA. Para esto requerimos saber sobre diseño instruccional. Y aquí les voy a mostrar un modelo que es llamado ADI. Este modelo se utiliza desde los 80s para desarrollar software para la educación, pero también para otras necesidades de diferentes unidades. Por ejemplo, tenemos el análisis. Hay que hacer un análisis concienzudo de los perfiles de la población a la cual le vamos a desarrollar la plataforma o el software. Vamos a valorar lo que las personas quieren, desean y necesitan para luego pasar al diseño de este producto que queremos desarrollar, de esta plataforma. En este diseño, aquí ya vemos, involucramos a otros actores, otras disciplinas, diseñadores gráficos, las personas que hacen las grabaciones, que manejan los gestores de multimedia, instructores de diseñadores instruccionales y los expertos en contenidos, donde podemos poder desarrollar de la mejor manera para el público meta las diferentes herramientas y diferentes productos que podamos desarrollar para ir creando esta estructura de plataforma. Viene el desarrollo, donde esa comunicación con los expertos, con los estudiantes, donde ya tenemos un prototipo del producto y donde ya vamos a crear un beta, una producción beta preliminar de ese prototipo para después en la implementación hacer esa el alfa y el beta de estos productos, ¿verdad? Lo que son los prototipos, verlo con estudiantes reales, con la población meta que queríamos
hacer la plataforma. Y de ahí brincamos a la evaluación de cómo se sintieron, qué cambios se podrían hacer, y volvemos a, dependiendo de los resultados, a la parte de análisis, de hacer algunos cambios dentro de la plataforma. Esto es básicamente esencial, ¿verdad? Este modelo de proceso de creación de un entorno virtual de aprendizaje es lo que necesitamos para poder hacerlo de forma efectiva. Y tenemos algunos principios del diseño instruccional. Aquí es donde entra, digamos, la parte de llenar la pantalla de mucha información. A veces no estamos acostumbrados, ¿verdad? Y queremos en una pantalla poner toda la información necesaria. Y aquí ese peso cognitivo, ¿verdad? De una sobrecarga, pues no va a tener los resultados que queremos al final. Entonces, lidiar con el contraste, con los colores, la repetición de patrones, si están bien alineada la información, si hay una aproximación de conceptos que tengan las mismas características, los contrastes, ese tipo de principios de diseño instruccional son esenciales para que haya una comprensión mejor del contenido. Y esto lo que permite es que en la interfase o interfaz del usuario y la experiencia de usuario tenga un efecto. Aquí vemos varias plataformas desarrolladas para CyberLab, para niños. En este caso vemos ciertos elementos de los principios de diseño instruccional, como los mismos elementos, pero diferentes colores, diferentes personajes, dependiendo del nivel. Y básicamente es poder respetar esos principios para que la información pueda fluir y pueda ser canalizada por los usuarios. Y por último, entre los conceptos, tenemos que tener un equipo de desarrollo de esta plataforma. ¿Y qué se requiere? Bueno, que tengamos un diseñador, una diseñadora instruccional que pueda, pues, ser creativa y que pueda conocer de los diferentes personas el quehacer del desarrollo de esta plataforma. Primeramente tenemos a los expertos de contenidos. O sea, si somos profesores de inglés, tenemos que tener ese conocimiento de los principios, de las metodologías de enseñanza de un segundo idioma, para poderle dar esa información al diseñador instruccional y que se pueda integrar todas esas metodologías y esos enfoques en la parte ya de mediación y de creación de actividades. Tenemos el gestor de contenidos de multimedia, que es una persona que conoce sobre cómo desarrollar, ¿verdad? Cómo trasladar lo que está en texto en multimedia. Un diseñador gráfico, que eso es esencial, y el soporte técnico informático. Muchas veces tenemos, pues, que el diseñador instruccional es una persona que es conocedora y que pueda hacer que sepa de diseño gráfico o de gestión de contenido multimedial, pero no siempre es así. Así que estos son como las personas básicas si queremos desarrollar un entorno virtual de aprendizaje efectivo. Ahora, una vez que sepamos que tenemos ese desarrollo de los contenidos, necesitamos unas rutas de aprendizaje. Y aquí es importantísimo tener en cuenta
que la tecnología no lo es todo. Lo más importante es que haya un balance entre el aspecto, las dimensiones pedagógicas, la dimensión del contenido, del aspecto curricular y cómo las tecnologías pueden integrarse a esos dos aspectos. Así que a mí me decía el mentor, el doctor Ron Ost, que muchas veces pensamos en que tenemos que saber sobre tecnología, saber de ciertas herramientas, pero eso va evolucionando y cambia. Mientras que la pedagogía y los contenidos y el estudiante en el centro, donde el diseño tiene que ser centrado en el estudiante, no en la tecnología, y poder integrar los tres elementos y hacer un balance importante. Ahora, una vez que tengamos esos tres elementos bien definidos, la pedagogía, la tecnología y los contenidos, ahora sí nos podemos ir a este modelo SAM-R, que es de Rubén Puentedura, que lo que hace es cómo podemos integrar ahora sí en el aula o en las plataformas la tecnología. Bueno, de una primera, lo mínimo sería la sustitución. ¿Cómo podemos sustituir a través de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, una herramienta sustituta directa de esos textos? Después nos vamos a la ampliación como herramienta sustituta para mejorar ciertas funciones. Y después ya nos vamos a la parte de transformación, donde la tecnología pues permite el rediseño significativo de las actividades que normalmente hacemos en el aula. Y por último tenemos la redefinición, donde las TIC y estas herramientas tecnológicas permiten la creación de nuevas actividades de aprendizaje que antes pues no podíamos imaginar o que de otra forma no podrían hacerse. Entonces, esto para mí es lo más importante que yo quiero que ustedes se lleven en este webinar. ¿Cómo podemos hacer un balance entre la tecnología, la pedagogía y los contenidos? Y poder tener un modelo de adaptación de esas tecnologías a la mediación y a lo que hace el profesor en la clase. Y por último, tenemos que esta información puede darse por diferentes medios. Y aquí tenemos un ejemplo de CyberLab, donde se puede utilizar diferentes dispositivos como una computadora, una laptop, una tableta o un celular. En estos tiempos, este tipo de adaptación de los contenidos a diferentes dispositivos, diferentes pantallas, tamaños de pantallas, es esencial. ¿Por qué? Porque lo podríamos utilizar, las 24 horas, 7 días de la semana, y podemos utilizarla en cualquier lugar, en un aprendizaje ubicuo. Así que estos elementos son importantísimos durante el proceso de creación del entorno virtual de aprendizaje. Ahora sí, tenemos aquí cómo poder, durante el desarrollo de esta plataforma, cómo podemos crear esas actividades interactivas de aprendizaje. Para eso tenemos diferentes herramientas y podemos ver herramientas y programas que hacen esa interactividad. Tenemos una forma nueva de consumir contenidos
y es aquí donde podemos enganchar a los estudiantes, podemos hacer que ellos interactúen con la herramienta y con otras personas, y esa es como la parte que, si queremos crear esta plataforma donde el profesor no esté presente, tenemos que crear el ambiente necesario para que haya motivación de aproximarse a los contenidos y el entendimiento con los mismos. Tenemos opciones de opción múltiple, respuesta múltiples, falso y verdadero, ¿verdad? Los que conocemos normalmente, pero hay otras herramientas como el arrastrar y soltar, que son más interactivas, zona sensible, donde le damos un clic a ciertos lugares de una imagen, de un video, y tenemos más información acerca del dibujo o del esquema. Arrastrar palabras, selección desde cualquier tipo de listas y ensayos. Y tenemos otros tipos de actividades como de tipo de interacción, donde podemos en un mismo lugar obtener, y con un clic, dando un clic, podemos tener diferentes tipos de información. Para eso, pues, tenemos diferentes herramientas, tanto de plataformas de gestión de contenidos como de herramientas de autor. Y aquí es donde, digamos, yo motivo a la gente a utilizar este tipo de herramientas de autor, que muchas son libres, o otras pues de autoría, y que hay que pagar pues hay que pagar por ellas. Pero sí tenemos ahí herramientas como Moodle o Brightspace, Drupal, Google Classroom, ¿verdad? Que son plataformas que, sin el conocimiento previo que les mencioné sobre la teoría, sobre diseño instruccional, pues nos podemos quedar cortos simplemente conociendo la herramienta. Estas herramientas de autor, ¿verdad? Como iSpring, que es la que yo utilizo, Articulate 360 también, que es una de las que utilizo, Hot Potatoes, que es libre para aprendizaje de idiomas, es una herramienta muy potente, H5P también, que tiene muchas actividades interactivas, lectora. Así que tenemos una variedad de herramientas, de plataformas, herramientas de autor, que lo que hacen es permitir que uno, como diseñador gráfico o como diseñador instruccional, pueda desarrollar en una forma rápida, ¿verdad? Con muchas veces hay modelos que le dan a uno, le facilitan el poder crear las diferentes actividades que queremos. Pero aquí lo importante es el estudiante. O sea, tenemos que diseñar centrado en el estudiante, y eso no lo podemos perder de vista. La estructura y navegación de un entorno virtual de aprendizaje. Bueno, este diseño, hay dos formas, ¿verdad? Bueno, hay varias formas, pero dos clásicas, que es la secuencial, el tipo libro, ¿verdad? Que va, si no cumple con todas las tareas que hace en cierta unidad, en cierto módulo, pues no puede seguir a la siguiente. Y está la navegación abierta. En el caso mío, yo acostumbro a tener esta navegación abierta para que los estudiantes puedan, si van avanzando a su propio ritmo, puedan seguir sin ningún problema. Pero sí, es una forma de tener un índice, ¿verdad? El centro, la casa de entrada a la plataforma, y de ahí ir a las diferentes herramientas, a la evaluación y a los contenidos. Aquí les puedo mostrar la estructura de la plataforma CyberLab, que fue la que yo construí desde hace casi 20 años, donde puedo
dividir o quebrar, ¿verdad?, la información en el aprendizaje de un segundo idioma, tenemos las 4 macrodestrezas, ¿verdad?, y las microdestrezas. Entonces, ¿cómo hacer para que todas estas destrezas puedan estar incluidas en una sola plataforma y puedan tener sentido a la hora de usarse, no solamente en el aula con el profesor, sino que en forma autónoma? Y podemos ver ahí las diferentes, digamos, divisiones dentro de cada una de las destrezas o microdestrezas, y finalizando con la evaluación y un mini proyecto. Ok, entonces ahora sí les voy a compartir la experiencia de la Universidad de Costa Rica desde el punto de vista de investigación. No sin antes decirles que la primera experiencia que yo tuve fue hace 25 años más o menos, donde tuve el privilegio de ser parte de un equipo de investigación de la Universidad de Kansas, yo siendo estudiante, de poder crear una de las primeras plataformas o entornos virtuales de aprendizaje en el mundo, se puede decir, ¿verdad? Porque en el 95 más o menos no era común tener plataformas. Entonces se estaba experimentando y se estaba desarrollando las primeras plataformas. Kansas fue también uno de los primeros creadores de un navegador, incluso antes de que existiera Google. Entonces tuve ese privilegio de estar con las personas claves, y de ahí que nació esta primera plataforma. Esto fue, a pesar de que hice aquí en 1999, yo la desarrollé desde el 98, donde fue una de las primeras plataformas en el campo de la enseñanza del inglés, y hasta el 2005 estuvo ahí en el top 10 mundial de plataformas. Así que tiene toda, ¿verdad? Si hablamos del hipervínculos, la estructura, cómo se aplica todas estas teorías y principios, ¿verdad?, de diseño gráfico y diseño instruccional sobre todo, cómo también cada unidad fue basado en gramática, así que pude integrar, ¿verdad?, no solamente la parte de gramática per se, sino que la integración de la gramática con escucha, con lectura y escritura. Así que esta fue la base para poder desarrollar lo que viene para el Ministerio de Educación Pública, que fue ya un proyecto de investigación en el 2004, donde me acerqué al Ministerio de Educación Pública, hice un estudio previo, ¿verdad?, siguiendo el ADI, donde se da ese proceso de análisis, no solamente de los estudiantes, del perfil de los estudiantes, sino también del programa de estudio. Aquí, por ejemplo, está el programa de estudio. Este es un ejemplo del plan de estudio del 2016. Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública pues hizo un cambio después de muchos años, casi 20 años sin hacer cambios al currículum del Ministerio de Educación Pública en inglés, y pues hicieron Educando para una Nueva Ciudadanía, donde incorporaron el marco común europeo y ya en esto pudieron pues desarrollar un nuevo currículum donde se integran las destrezas y las microdestrezas, pero además de esto, toda la parte cultural,
pedagogía, la parte teórica, principios filosóficos, ¿verdad? Todo esto documento que son como 250 páginas, cómo poder traducir esto a una plataforma y que tenga sentido. Ahorita van a ver cómo, digamos, se comienza con un escenario, hay temas, hay preguntas claves, esenciales, y además están pues, la comprensión oral y escrita y las destrezas de producción oral y escrita. Además de la parte de micro destrezas como la gramática, la parte de marcadores de discurso, los aspectos psicosociales, socioculturales y la parte de evaluación. Entonces, ¿cómo hacer algo que viene en texto y que a través de ese contacto con los diferentes actores, los estudiantes, los profesores, los directores, podemos, basado en las teorías de la adquisición de una segunda lengua, crear una plataforma que pueda ser de uso en el aula y fuera del aula. Entonces, ese fue el gran reto, ¿verdad?, que tuvimos con este proyecto, y donde el ministerio, pues, ha tenido tiene una plataforma de educación pública que le llaman en este caso la caja de herramientas para docentes, donde están los diferentes pues, productos y actividades digitales, en los cuales hay no solamente recursos didácticos, ¿verdad?, digitales, sino que apoyos para el planeamiento y apoyos para la evaluación. Entonces, creo que el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ha hecho un esfuerzo importante para poder integrar la tecnología en el aula y como parte de ese apoyo tecnológico al quehacer educativo. Y ellos tienen una plataforma donde están todos esos recursos digitales interactivos que se llama Educatico. Muy bien, aquí ya les voy a presentar lo que es CyberLab, esta plataforma que es la hija, digamos, de NetGrammar, ¿verdad? De esa primera experiencia que tuvimos, y donde les voy a mostrar pues ya la plataforma en sí. ¿Qué tiene la plataforma? Bueno, tiene un menú, tiene recursos. Functions, greetings and saying goodbye. Y aquí es donde les puedo ver, digamos, aquella parte donde está en texto, cómo llevarlo a algo más interactivo que pueda tener algún impacto en el estudiante, y que no sea solamente una lectura pasiva, sino que puedan interactuar. Essential questions. What makes us unique? Entonces, discuss the questions with a classmate. Esta primera parte, que es en cada unidad lo que está en el programa, pues aquí está en una forma integrada dentro de la plataforma, y donde los estudiantes o podemos en el aula hacer que ellos discutan esas preguntas, que manejen pues en grupos, ¿verdad? Hay diferentes formas, pero lo más importante es cómo desde el texto vamos a la parte digital y interactiva. Welcome to the vocabulary section. Como les digo, aquí está la estructura de CyberLab, ¿verdad? Donde tenemos entonces una introducción, vocabulario, gramática, la parte de comprensión oral, la parte de comprensión de producción oral, perdón, comprensión escrita,
y algo de gamificación y evidencias de los aprendizajes, que es la evaluación, y un mini proyecto. Entonces, toda esa documentación del Ministerio de Educación Pública, pues traté de que se incorporara en la plataforma. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, digamos, Welcome to the vocabulary and definition section. donde Be quiet, please. tenemos texto, audio y ya sea video o imágenes para... Can you help me, please? Y en este caso tenemos práctica una Welcome to vez, the vocabulary section. donde hay actividades antes, durante y después, que creo que eso es otro concepto que muchas veces en el aula no se hace. Y entonces yo quise pues que hubiese un modelo de cómo poder enseñar las diferentes destrezas con actividades antes, durante y después. Aquí los estudiantes pueden escribir el nombre y pueden escribir el correo del profesor, y esta información que ellos hagan pues puede llegarle al profesor directamente. En este caso hay diferentes tipos de ejercicios con audio. I need some player information for our files. What number is on your hockey jersey? Number 17. Okay. Entonces ahí si escucharon 17 o 70, ¿verdad? Y ahí le da una forma de seguir probando. Bueno, en este caso eran 2, entonces muy fácil. En la parte de expresiones, Idiomatic expressions. la forma, digamos, que estaba en algún momento en alguno de los aposentos del programa. A piece of cake. A piece of cake is something that is very easy. What activity do you think is a piece of cake? Entonces tenemos el audio, tenemos una imagen que nos ayuda pues a comprender mejor esas expresiones idiomáticas. Tenemos la Welcome to the gramática, grammar section. donde tenemos ciertas interacciones e información extra. Tenemos práctica de Welcome to the grammar gramática. section. Igual podemos escribirle al profesor para que dé un seguimiento de lo que yo haga. Aquí estas presentaciones al principio son formales o informales, dependiendo del personaje. La parte de escucha. Welcome to the listening section. Y igual tenemos aquí para poder enviarle al profesor. Good morning. Y entonces ahí podemos tener diferentes ejercicios. Hello, my name is Jennifer. What's your name? Hello, I'm John. Nice to meet you. Nice to meet you too. Entonces, Jennifer, Have a John. nice day. You too. Tenemos phonological awareness, que es esta, pues la fonología, ¿verdad? Los sonidos, cómo tener incluir eso dentro de la misma plataforma. Listen to the words with the initial position of the letter D. D. Desk. Day. Dog. Algo importante, muchas veces pensamos en herramientas sofisticadas que hay que comprar, ¿verdad? Pues software especializado. Y por ejemplo, este video fue hecho en PowerPoint. Así que muchas veces tenemos que ser creativos y no simplemente comprar, ¿verdad? Cierto software algunos que ya tenemos ahí de ofimática, herramientas de ofimática, podríamos aprovecharlas. Y seguimos, digamos, con la parte de juegos, que siempre es importante que tenga el juego algo relacionado con la unidad.
En este caso, son preguntas de acuerdo a WhatsApp, cómo le respondo, si es alguien informal. Y ese tipo de gamificación. Y por último, Welcome to the tenemos assessment section. la parte de evaluación, donde tenemos diferentes tareas, ¿verdad? De evaluar. Queremos que el profesor pues tenga acceso a esa información, una parte de autoevaluación para que el profesor sepa pues cómo me siento, cómo me considero, ¿verdad? Cómo me autoevalúo. Y donde incorporo diferentes. Hello, my name is Oscar Duarte. When I travel, English is important. Hey there, my name is Kendall Waston. When I use the internet, English is very important. Hi, my name is Junior Diaz. When I play soccer around the world, English is very important. How are you doing? My name is Esteban. When I do business, English is important. So, estos son jugadores de Costa Rica, ¿verdad? De la Selección Nacional de Costa Rica. Entonces, también cómo podemos hacer de que los contenidos, los estudiantes no solamente relacionen a personas conocidas, sino que en un ambiente de aprendizaje. Y por último, un mini proyecto, donde les damos las instrucciones, el diferente proceso de realizar este mini proyecto de la unidad con las rúbricas de evaluar el proyecto. Tenemos, esta es una de las plataformas, tenemos otra plataforma y como pueden ver, el diseño es diferente, sin embargo, los contenidos, ¿verdad? Preguntas esenciales, vocabulario, gramática, un juego y la evaluación. Y tenemos, por último, una plataforma para ver la parte de phonics, donde los estudiantes pueden ver el audio o en un video como un ejemplo o un modelo. Y simulaciones o escenarios. Entonces aquí esto es un tipo de gamificación donde yo puedo mostrar Hello, my name is Sarah. Let's begin. una situación Hi, I'm Miguel Rojas. donde ellos Nice exponen to a meet you. diferentes formas de presentarse Miguel. formal, I'm informalmente. Miguel Rojas. Nice to meet you. Hello, my name is Christopher. Christopher is greeting in a very formal way by using the expression how do you do. Hello. Y Sonny donde greeted le with damos very- un tipo de Those were instrucción. some formal and informal greetings Y in ahora English. sí, vamos Are a you ready to try some of them? probar algunas de las formas Select the two situations that are formal. de cómo presentarse formalmente. Entonces, no sé si ahí perdí y pueden ver aquí cómo más bien me quitaron puntos. Entonces, esto es una forma también lúdica de poder aprender y ensayar Select the two esos situations that are conocimientos formal. previos. Y un problema para resolver, donde se le presenta un caso al estudiante y Meet ellos tienen Helen que Smith. She has an Hi, my resolverlo. name is Helen. Entonces andaba ahí en el súper y se le perdió el niño por estar hablando con una At the amiga pet shop in a mall, Helen meets. y When the conversation is se le over, presenta Helen turns to diferentes look for the opciones al child, estudiante. and Entonces he él tiene is que gone. resolver She calls out de his acuerdo name a... loudly, but nothing happens. What should she do? Entonces aquí se le da diferentes formas. Bueno, entonces ya yo creo que llamar a la policía. Bueno, dio 10 puntos y viene alguna explicación extra. When the Puedo llamar a los papás del niño, pero era la misma mamá, entonces más bien me quitaron puntos. Entonces, todo eso
Es una Bueno, forma pues- lúdica de poder evaluar cuánto aprendieron los estudiantes o cuánto practicar. Podemos concluir de que un modelo efectivo de diseño de entornos virtuales requiere siempre de varios elementos, y uno es que el diseño debe centrarse en el estudiante. Deben haber formatos de contenido, secuencias, rutas de aprendizaje, un sistema donde se hospedaje, y los tipos de evaluación. Pero aquí lo más importante es que el centro es el estudiante para poder llenar esas necesidades y esas habilidades que requiere, como el liderazgo, aplicar y crear tecnología, la resolución de problemas en un segundo idioma, comunicación positiva, curiosidad, o sea, todos estos elementos tienen que estar presentes en un entorno virtual de aprendizaje. Muy bien. Bueno, y por último, quiero mostrarles aquí cómo CyberLab, siendo una herramienta hecha para Costa Rica, está siendo usada en todo el mundo. Entonces, esto es para motivarlos a que muchas de sus creaciones puedan estar y ser usadas por otras personas que le ven un provecho, un plus a sus creaciones. Así que es importante desde la Universidad de Costa Rica, como un producto hecho para un ministerio específico está siendo utilizada en todo el mundo y en países que uno pues ni se imagina, ¿verdad? Que existían, y así que eso es de mucho valor. Lo motiva a uno a seguir creando materiales, entornos virtuales de aprendizaje para no solamente ciertas poblaciones, sino que varias o muchas. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su presentación. La verdad, un tema muy, muy importante el día de hoy que se está llevando, ¿no? Toda esta migración justamente del aprendizaje que antes se tenían en las aulas, se está migrando a una parte virtual. Agradecerle, doctor, por su presentación. Y bueno, a todos nuestros participantes, por favor, vamos a habilitar las rondas de preguntas para el doctor. Tengo acá una pregunta de Gabriela, doctor. ¿Cuánto tiempo le llevó desarrollar todos los recursos? Sí, esto es muy importante, los tiempos. Cuando hay una buena organización y un buen equipo de trabajo, como les digo, ¿verdad? Tener a los instructores, diseñadores instruccionales, a los diseñadores gráficos, a los gestores de multimedia. Esto, un módulo, por ejemplo, podría llevarse 6 meses para desarrollar con todo el equipo, pero eso va a depender de cuánto queramos abordar en un programa de estudio de inglés o cualquier materia. Entre 6 y 1 año para poder tener todo listo. Perfecto. Llevar todos los procesos ADI, ¿verdad? Desde análisis, implementación, diseño, implementación, evaluación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Isabela. Nos dice, yo soy de Costa Rica, ¿tengo acceso a la plataforma? Sí, claro. O sea, la plataforma CyberLab es gratis para todo el mundo, pero aquí lo importante es cómo poder utilizarla, y muchos lo utilizan sin conexión a Internet, que eso es otra de las cosas importantes de esta herramienta o de la herramienta iSpring, porque puedo desarrollar contenidos sin necesidad de Internet y que pueda llevarse a lugares, al aula o a otros lugares que no tengan Internet. Perfecto. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Alejandro Andrés. ¿Podemos usar la plataforma de CyberLab para implementarla en mis clases? ¿Y si hay una capacitación para aprender a usar la misma? Sí, se puede utilizar, ¿verdad? Para el aula. Hay una experiencia, o hay varias experiencias en Costa Rica donde los profesores de inglés la utilizan
como el One Computer Classroom, ¿verdad? Que utilizan el proyector de multimedia y los estudiantes van y hacen los ejercicios. Eso es una forma de poder utilizar la plataforma, o si no, los estudiantes en el celular pueden hacer los ejercicios como práctica en el aula o fuera del aula. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Jennifer. ¿Qué estudios han realizado para medir el impacto de esta plataforma? Me refiero a niveles finales de sus usuarios o números de personas que finalizan los módulos con respecto a los que desertan. Sí, bueno, tenemos la evaluación de impacto, ¿verdad? En el 2010 se hizo una evaluación a nivel de Latinoamérica de diferentes productos. Y ¿cuál fue la sorpresa? Que CyberLab pues fue la que tuvo mejores resultados. Y aquí hay algo importante. El hecho de crear una plataforma de aprendizaje personalizada, basada en ciertas necesidades de una población X, a pesar de que hayan otras plataformas o otro software con mayor tecnología, pero si está alineada a las necesidades de esa población, es donde está el uso efectivo y donde van a tener mejores resultados. Así que por eso los invito a que cuando desarrollen una plataforma con un equipo, esa plataforma, a pesar de que no pueda tener otros componentes tecnológicos, siempre va a ser de mejor utilización en el aula por llenar esas necesidades que tiene dicha población. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y la última pregunta de Alejandro. ¿Con qué herramientas específicamente digitales se diseñaron las simulaciones de juego dentro de CyberLab? Sí, hay herramientas, hay productos en la internet, ¿verdad? Bueno, uno es Articulate 360, que fue la herramienta que yo utilicé para hacer eso, pero la incorporé en iSpring. Entonces, hay herramientas que uno puede incorporar, insertar dentro de los módulos y de esa forma poder integrarlo como si fuera parte de la plataforma. Doctor, nuevamente agradecerle, un gusto tenerlo aquí el día de hoy y esperemos que no sea la primera vez que nos acompañe. El placer es mío y muchísimas gracias por esta invitación.